conservarlos, los cuales consisten, la temperatura, tiene que variar, depende de la temperatura, pH, con los diferentes antibióticos o líquidos con los que se conservan, los cuales permiten el crecimiento de uno e inhibe el crecimiento del otro para el desarrollo. ¿Te acuerdas de alguno particular, por ejemplo? Sí, para evitar el crecimiento de las levaduras o para eso se utiliza antibióticos como puede ser la penicilina, el clorofenicol, los cuales por su alta capacidad de acidez inhiben a las bacterias para su crecimiento, el cual les permite crecer. Y también en la temperatura es necesario poner a ellos entre el 30 y 37 grados, lo cual también hace que los tipos de hongos saprófitos no pueden crecer a esa temperatura. ¿Estás seguro de esa última parte? Estás hablando de otra cosa, de preservación y conservación. Estás hablando de cultivo, que es otra cosa. Esa última parte por lo menos no encaja en lo que te he preguntado. ¿Te acuerdas otro ejemplo de temperatura? Me has hablado de cultivo más que nada. Preservación, conservación, sí, hay diferentes tipos los cuales permiten conservar en diferentes tiempos, de 5 años a 10 años, hay no recuerdo bien el nombre, pero sí sé cuál es la preparación. El más sencillo es con agua destilada, el que nos permite preservar de 5 a 10 años. Es fácil, sencillo, lo que permite de 3 a 4 mililitros de agua destilada se lleva a autoclavar, y previa autoclavación se pone un pedazo de muestra del hongo para que pueda conservarse. Y esterilizar. Se esteriliza primero. Autoclavar no existe la palabra. Está mal dicho, porque autoclave es un aparato. ¿De acuerdo? Si se realiza una vez. Muy bien, ¿ya? Esto voluntario siempre sale bastante. Muy bien. No, nada más, estamos juntos. Un aplauso con eso que se exprese, pues. Exagerado, perdón. Disculpe. A ver, no fácil también. ¿Qué características debo analizar? Menciónalas nada más, no tienes que explicarlo mucho. Menciónalas cuando uno ve la morfología a nivel macroscópico. Macroscópico, forma, elevación. Ahora estamos hablando de la colonia. Claro, la colonia. A la observación se puede ver el tamaño. La humedad, creo, la temperatura. El hongo. ¿Cómo te das cuenta del hongo? ¿Te acuerdas? ¿Otra? Un ratito. No recuerdo eso. No puedo mencionar todas las que he leído en general. Microscópica, macroscópica, si no me equivoco, eran las formas, la elevación, las formas, ¿cuál será?
a nivel microscópico, ¿cuáles, digamos, o cuáles son los órganos del hongo que tenemos que ver para saber la especie? Microscópico. A nivel ya microscopio, ya. Las hifas, las esporas, las esporas, Una última, porque si no me pasan preguntas. Explícame cualquier método de biología molecular aplicado a la micología. Cualquier. ¿Qué método? El PCR, fraccionó la polimerasa, se extrae el ADN del hongo y se la replicación si no me equivoco, con el data con el TAP, si no me equivoco, que tenías que comparar según la comparación y se podía identificar qué tipo de hongos es. Es el diagnóstico más preciso que está saliendo ahora. Con eso puedes especificar qué tipo de hongos en menor tiempo incluso. Muy bien. Ok, entonces con su compañera. Vamos a cambiar de la... Una fácil también. A ver, la morfología a nivel macroscópica. ¿Qué observamos? ¿Qué necesitamos observar? ¿Qué analizamos? El color, aspecto, elevación, su forma, intensidad, tonalidad. Quizás 5 nomás. ¿Y a nivel microscópico? Septas, hifas, esporas, su forma, el color, no, su forma, su forma. ¿Algo más? Otra pregunta. Nadie me ha preguntado lo más importante de esta parte. Bueno, te preguntaré más adelante. Otra pregunta, a ver. ¿Qué antibióticos utilizo yo para evitar el crecimiento de otros microorganismos, para la redundancia, bacterias y hongos filamentosos? Cloranfenicol. Cloranfenicol. Muy bien, delegado. Un aplauso para su delegado. A ver, van dos hombres. Me falta una chica. A ver. ¿Qué hizo estudiar ese video? Vidal. Profesor, esa factura, ¿por qué? Profe, fácil también. A ver, Vidal. ¿Te acuerdas qué método utiliza para conservar hongos durante 30, 40 años? Durante 30. Hay un método de conservación que hace que yo pueda conservar hongos 30 hasta 40 años. Silencio, por favor. ¿Otra? Explícame alguna técnica de biología molecular diferente a la que la delegada ex delegada ya mencionó. Más fácil, Más fácil. Una más fácil vamos a poner.
Dígame todo acerca del aislamiento de los hongos en laboratorio. Dime algo que te acuerdes. Pues eso solo de la primera hoja, mamá. Pues de lo único, bueno, de lo que es aislamiento sé que lo hacen por el método de dilución, pero ¿a eso se refiere? ¿O qué aislamiento? Claro, candidata para salir la próxima candidata, sí, la primerita salió. Muy bien, ahora sí, a ver que conozca el segundo ciclo. Tiene dos que ya salió. Solamente son dos personas. Empuja la cara de la oreja, ya le colé. ¿Ustedes saben quién salió? Budillo. Creo que te recuerda a la A ver, puntual nomás. Mencióname, solo mencióname, ya no me tienes que explicar más. Las técnicas en microscopía especiales para hombres. Son cuatro. ¿Por qué no me preguntó eso? Bien, sí, Técnica de método de cinta adhesiva. no. ¿Qué microscopios especiales se utilizan para observar mejor los hombres? Microscopios, son técnicas de microscopía. ¿Vale? Memoria. ¿Ahora? ¿Te acuerdas? Ya mucho que has mencionado. El método de la cinta adhesiva transparente, ¿qué consiste? Allá, tenemos yo explico como cuando hay por ejemplo una verdura, llevamos al laboratorio, la cinta adhesiva lo colocamos en el hongo donde se ve que tenga Nada, chicos, no le hagan reír, por favor, adelante, ¿ya? se pega el cintiscos, pero antes se echa en la laminilla una gota de azul de lactofenol. Se pone, después de haber sacado la cinta adhesiva, que colocarlo ahí en la lámina y en nuestra parte. ¿Qué tal la cinta adhesiva? ¿El embalaje? No, esa delgadita. Y nada más, lo pongo en la lámina y ya está. Claro, ahí se observa el microscopio. De frente nomás, con todo y cinta adhesiva. Como auxilio. Con las hemos hecho en la práctica de Yo estoy preguntando, ¿por qué duda? A ver, otra. Ya, nunca me dijo nada. ¿Cuáles son los órganos importantes que se estudian en microscopía? Es decir, cuando ya haces, por ejemplo, tu cinta adhesiva, lo tienes en la lámina, llevas al microscopio, objetivo de 40. ¿Qué órganos tú buscas para saber exactamente qué especie es? Por lo menos qué género. las hifas, los micelos, micetas, esporangio, Más. y las
ninfas son tabicadas o ramificadas. ¿Qué más? Falta uno más que bien importante que da atención. ¿El sector? A ver, no la miren. Sectas. Ya vi qué es eso. Si son filamentosas. Ya, bueno, filamentosos sí, más, entonces filamentosos. Nada más. Gracias. Un aplauso para su compañera. Vamos para el otro lado del salón. A ella lo que le pregunta, a mí lo que me preguntaba, no sé, así, por favor. Nada, por el espíritu. Nada. Un mensaje no te falta. Ya, ok. A ver, vamos, ¿no? Hazle 3 preguntas. Buenas preguntas, ¿no? Que hable sobre las preguntas o puedo decir una palabra. 3 preguntas. Que hablen. Digo que profe, después se la agarra conmigo. ¿Qué es el cultivo en lámina? O también conocido como microcultivo, obviamente. Silencio, chicos. Voy a bajar puntos. ¿De acuerdo? Otra. A ver, otra pregunta. Muy bien, entonces explícame cuál es el análisis a través del tubo. ¿En qué consiste? Del tubo. Ok, para la conservación de los hongos, obviamente estamos en conservación del tiempo, hay un método que se utiliza, bueno, hay un componente que se utiliza para congelarlo bastante y que te dure 5 años. ¿Sabes cuál es? Destilada es de... el agua destilada. No, es otro. ¿El glicerol? No. ¿De acuerdo? Ya. Segunda candidata para salir después de Vidal la próxima vez. Ya va a salir. La tengo Vidal y después tengo a Gascón. Nitrógeno. Sí, ok. Primero Vidal y después Gascón. Díganos qué es el análisis de un fragmento del cultivo en hongos. ¿Te acuerdas? No leí esa parte. Esos 5 que no leí. Dice todo lo que sepas, pero ¿qué leí? El aislamiento del hongo. O sea, que para aislar tiene que para liberar el hongo patógeno, para estudiarlo, debes liberarlo de los demás microorganismos y que para las levaduras se utiliza 2 gotas de streptomicina y una mezcla de streptomicina con penicilina. O también puedes utilizar otros medios como el cloranfenicol y otros que contengan cloranfenicol. Y ¿cuál es el medio por excelencia para hongos? Saburó. ¿Me preguntas o me dices? Saburó. Otros que te acuerdas aparte del Extracto de malta. También hay uno que es
corazón y cerebro lo mezclan, algo así. Ya eso. ¿Temperatura? No sé. La temperatura. ¿Algo más que recuerdes de esa parte? Otra pregunta. Otra pregunta. Muy bien. Dime los 4 tipos de técnicas microscópicas para utilizar en hongos. Bueno, estamos hablando de las especiales. Sobre microscopio, ¿verdad? Microscopía, el campo oscuro, es una de arriba. Microscopía electrónica. Muy bien. Focalizado, enfocado. No, tienes que decirlo bien. No, pues. Le dije campo oscuro, microscopía electrónica, microscopía. Faltan 2. Espera, si me acuerdo. No me acuerdo. Ya, ándalo. Aplausos a los compañeros que están. A ver. Biología molecular, diferente a la que dijo Daniel. Y no. Hay 2 más por ahí que pueden decir. O una más, creo. Hay una ¿Qué combinación. molecular? Ya, vamos. ¿De acuerdo? ¿Hay una? Háblame acerca. Ahí, aquí nos confirmamos. Cultivo en lámina. ¿Cómo es el cultivo en lámina? El cultivo en lámina no es no me acuerdo. Última pregunta, ¿no? Dime los 4 tipos de microscopía. Microscopía. Tu compañero mencionó 2. El tipo de microscopios se utilizan para observar hongos. Tu compañero mencionó 2, faltaban 2, pero quiero que me digas los 4. ¿No? Profesor, me voy a acordar. Tengo hasta las 10 y 10. Y le paso todo por una mañana. Por el campo oscuro. Focal, microscopio, focal, enfoque. Tercera candidata a salir la próxima vez. Otra pregunta. Ya. Ok, nos despedimos con una persona. No he preguntado nada de la última parte, no me he dado cuenta. Háblame todo acerca del riesgo biológico. De bajo riesgo, que son cuando no son hongos de alto rango. Luego está el rango medio. Luego está el rango alto, que puede afectar tanto a la persona que está en el laboratorio como a la comunidad. Y el último, que era cuando afecta el medio ambiente, no solo la... 4 o 5. Ya. Entonces, ¿cómo puedo definir yo un riesgo de infección mínima? Ya cuando la enfermedad no lo trae un hongo, o sea, de alto rango, ¿no? O sea, no es muy patógeno, ¿no?
acerca de las medidas de seguridad. En el laboratorio, cualquier medida En base a lo que has leído, yo. No me acuerdo. ¿No? Otra entonces. ¿Para qué especies se ha utilizado la técnica de electrotransferencia conocida como Howard in order? ¿Cuál? Candidiasis. ¿Candida? Ya es una. Aspergillus. Especies de mucor. Está bien. Aspergillus. Las dos, estamos bien. Y la última, ya con esto creo que te puedes sentar. Ya. Dime el componente que se utiliza para poder conservar los hongos hasta 5 años. Nada. Nada. Tiene que ver con Frozen, pero bueno, siéntate. Gracias, un aplauso para su compañera. Ok chicos, después de esta pequeña curso de los cursos ya de especialidad en sí, unas técnicas muy usadas son básicamente las técnicas de biología molecular, conocidas como también técnicas moleculares, técnicas en biología molecular o diagnóstico molecular. Al final todo es lo mismo, todo se basa en lo mismo. Ya. Los diagnósticos moleculares en realidad se basan en el principio básico de estudiar solamente este compuesto que es, puede ser de la bacteria, puede ser de un hongo o puede ser inclusive de un virus. ¿Ya? Puede ser de cualquiera en realidad. Obviamente ustedes saben que hay en animales, plantas, humanos y todo eso. Pero en el caso del laboratorio clínico lo que yo voy a buscar es la presencia de ellos, la presencia de este pequeño o esta pequeña molécula de cualquiera de los tres. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa la prueba? Ustedes recordarán cuando estudiaban biología de chicos acá, el profesor de biología les habrá explicado que la molécula de ADN es una molécula de 2 cadenas. ¿Ya? Entonces, esta característica de ser doble hélice, doble cadena, me va a ayudar a mí a ¿qué? A poder entender cómo es que lo voy a entender. Por ejemplo, si yo les pregunto de qué tamaño es su célula, ustedes me van a decir, aproximadamente, estamos hablando, como sabemos, células eucariotas de 100 micrones, que es una nada. Dentro de esa célula tenemos nuestro núcleo, y dentro de ese núcleo recién están los genes, en el ácido nucleico, ADN, ya. En el caso de la bacteria, los hongos y los virus, ustedes saben que están empaquetados también en el ADN. Entonces, en este caso, ¿cómo hacen los investigadores de diagnóstico molecular la, digamos, obtención de esto? Yo tengo que tener primero que nada mi bacteria cultivada. Este es uno de los métodos. Otra puede ser directamente de la muestra, sea cual sea, ¿ya? En el caso de hongo es muy similar. Yo lo puedo hacer cultivada o lo puedo hacer también de la muestra directamente. Tal vez virus sí tiene una gran diferencia. Virus normalmente es de la muestra. Y cuando hablemos de virología, básicamente ya más adelante, en fact tampoco me da para virología, no se puede hacer cultivos de virus, sí se puede hacer cultivos de virus, pero es mucho más complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Ustedes saben que una muestra, sobre todo tomada de una persona, puede haber ADN humano. La idea es buscar básicamente ADN que sea totalmente compatible a lo que yo busco. En ese caso, si estoy hablando de micología, como es nuestro caso el día de hoy, nosotros utilizamos zonas específicas. Entonces yo voy a tener acá mi ADN de doble cadena, ustedes ya recuerdan esto. Si acá, por ejemplo, es A, T, T, C, G, C, T, A, T, 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 C, G, C, automáticamente ustedes pueden hacer el complemento, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto como ejemplo de lo que yo quiero hacer, obviamente. A, T, A, G, C, G, ¿ya? Si bien es cierto, humanos, bacterias, virus, todos tenemos la misma secuencia en el sentido de que yo tengo adenina, timina, citosina y guanina, el orden sí cambia, por evolución, ¿sí o no? Por evolución los órdenes de los genes van a cambiar. Sin embargo, existen genes que son hasta ahora compatibles con otros. Ya eso ya lo podemos hablar más adelante.
Pero lo que yo busco es básicamente una porción específica de ADN que sea en ese caso de hongos, micología. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hago para hacer esto? El ADN es una muestra tan pequeña, entonces ahí hago lo que ustedes han leído. Amplifico. ¿Cómo voy a amplificar? Mediante la técnica de... Esta es la base de todo biología molecular. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Por qué le llamaron así? Porque la polimerasa es la enzima que va a hacer la cadena justamente de ADN. Y en realidad el nombre completo es ADN polimerasa. Si ustedes ven que dice AS es una enzima. Se acuerdan de bioquímica, ¿no? Perfecto. ¿Qué hacemos en el proceso de PCR? Es un proceso en realidad muy simple. Yo tengo mi molécula de ADN, para poder encontrar el gen tengo que separar estas cadenas, ¿no? Entonces lo que simplemente hace el investigador es eso. Tiene una cadena por acá y tiene la otra cadena por acá. Las separa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo las separa? Fácil. Tiene que aumentar temperatura, porque si recordamos biología, estos se unían por enlaces de tipo... ¿Quién se acuerda? Puentes de hidrógeno. Y cuando tú pones calor, los puentes de hidrógeno se separan. Entonces, más o menos la temperatura es 96 grados centígrados, ¿ya? Aproximadamente. Casi llegando al punto de ebullición, ¿ya? Más o menos grados, por ahí pueden cambiar. Y se separan las dos hebras, ¿ya? Así vamos bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo yo voy a amplificar? Digamos, solamente quiero esta zona, porque todo lo demás no me sirve. Entonces ahí utilizan lo que me preguntaron temprano. Un cebador. Cebador es conocido en el bajo mundo de la biología molecular en inglés como primer. Un primer, ya que es primer. Entonces, yo tengo que tener un cebador para una cadena y obviamente un cebador para la otra. Y ustedes dirán, anda, profesor, tanto la manjo. ¿Por qué tengo que tener para cada uno? Porque imagínense, esta es la enzima, la ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a encontrar esto y a partir de este como su inicio va a comenzar a multiplicar la cadena. Entonces acá ¿qué va a aparecer? Va a comenzar a hacer una cadena de ADN. Por consiguiente, lo mismo tiene que hacer abajo, ¿sí o no? Y ahí está. Este segundo paso ya no lo hace a 96 grados. Este segundo paso normalmente lo estamos haciendo a 72 grados centígrados, más o menos grados, ¿ya? 96 para abrirlo, 72 para bajarlo un poco, y para que a 72 grados aproximadamente pueda trabajar la proteína. Pasos más, pasos menos, que por ahí estoy obviando ahorita, ya lo que más quiero explicar. Y entonces ustedes dirán, bacán, profesor, de una cadena de ADN ahora obtuve dos cadenas de ADN, ¿sí o no? Entonces los ciclos de PCR son ciclos que se repiten. De 1 tengo 2, de 2 tengo 4, 4 tengo 8. 8. Entonces el PCR se basa en 2 elevado a la n, donde n ¿qué cosa es? El número de ciclos. Antes de seguir avanzando, ¿me han entendido? Muy básico. Más o menos. En serio, chicos, ¿sabes por qué? Otra vez, ¿en qué parte? ¿De inicio? Sí. Acá. Pero ¿por qué no me dice profesor? Deténgase, yo estoy... Conseguimos una muestra de ébola, una muestra de tuberculosis, una muestra de cándida y con su sangre de ustedes, cualquiera de ustedes. Yo tengo una muestra contaminada por 4 especies diferentes, ¿sí? Bacteria, hongo, virus y la humana. ¿Cómo yo detecto la presencia de uno de estos? Básicamente porque el ADN es específico. ¿Hay partes que se pueden compartir? Sí existen partes que se comparten. Pero en sí cada uno tiene su propio ADN, su propio código genético. ¿Se acuerdan del código genético, no? Ya, por favor, me acuerdo, no para ir más despacio. ¿Se acuerdan del código genético, no? No, profe, no. Los genes, ¿se acuerdan que era un gen, no? ¿Qué era un gen? Atrás que me dicen que sí, después me dicen que no. ¿Qué era un gen? Es un conjunto de nucleótidos, ¿no? Claro, es un conjunto de básicamente esto. Bases nitrogenadas. ¿Y para qué servían los genes? Para las características. Por eso el caballero tiene cabello lacio, usted es un poquito más ondulado. Inclusive esto depende del tipo de color de piel. Sus ojos son verdes, son más oscuros.
Edita eso, ya, por favor. Pero bueno, ya, después de que hayan hecho su análisis de los ojos de David, básicamente es buscar características. Entonces, los genes bacterianos tienen genes que no tenemos nosotros, ¿como cuáles? Bacteriología, plásmidos, ¿se acuerdan? Eso es básicamente solo acáncaro, no hay otro. Claro, podemos buscar genes de resistencia. ¿Por qué Mycobacterium es muy resistente? Porque tiene genes específicos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Virus es más fácil todavía, porque los virus, sus cadenas de ADN son más pequeñas comparadas con la de cualquier individuo y cualquier célula. Y además, porque jamás un virus tiene genes ¿para qué? Para el color de ojos, no tiene para resistencia, porque el virus, si ustedes se acuerdan del ciclo 2, ¿qué cosa es? ADN envuelto en ¿qué? En una proteína, una cápside, que ya vamos a ver más adelante. Mucho más simple todavía esa parte. Y hongos. Acá hay un pequeño problema con hongos, porque hongos son células eucariotas, igual que todos nosotros. Entonces estamos un poquito más cercanos, ¿ya? Pero igual hay sus diferencias, porque ustedes tienen pared celular. No, pues sí, no. Entonces yo podría buscar un gen justamente de la pared celular, que es muy diferente a la pared celular bacteriana. ¿De acuerdo, no? El tiroglucano, ¿y acá qué cosa era? Ahí está, ¿quién dijo? Quitina. ¿Ya? Recuerden, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos mejor? ¿Más despacio? Sí, perfecto. Entonces, lo que yo voy a buscar es esa diferencia en el ADN. Una vez que yo tengo el ADN de cualquier tipo de muestra, sanguínea, de tejido, esputo, si es que dependiendo de qué tipo de organismos hablamos. Y lo que yo voy a hacer es, en ese ADN, buscar un gen específico para la bacteria, un gen específico para el hongo o un gen específico para el virus. ¿Vamos bien? Chicos atrás, o mucha bulla atrás, cierro la puerta. Hasta acá yo escucho la bulla. ¿Qué se hace para eso? Usamos una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, que lo que indica es que va a hacer sucesivas reacciones para amplificar el ADN. ¿Qué significa amplificar? Aumentar. Exacto. Si había un David, 2 David, 3, 4 David, 8 David, 16 David. ¿Se dan cuenta? ¿Perdón? Bueno, ya uno, ¿no? Él es único. Ya. Entonces, es básicamente que amplifique y aumente. ¿Cómo se basa? Tengo el ADN, lo separo, le coloco los cebadores, le pongo una temperatura para que la enzima comience a hacer crecer. Para eso tienen que recordar qué cosa. Ustedes cuando tenían biología, el profesor les habrá explicado que el ADN tiene estos pasos. El ADN se transformaba en qué? Bueno, no se transforma, en realidad se lee como qué. Y este como proteínas. ¿Se acuerdan de esas flechitas clásicas de los profesores del primer ciclo? Y si el ADN puede hacer esto. Esto se llamaba duplicación. Cuando el ADN se duplicaba, ¿ya? También conocido como replicación. Cuando yo paso de ADN a ARN se llama transcripción. Y cuando pasaba de ARN a proteínas, traducción. ¿Cómo se van a acordar toda la vida? El ADN se transcribe a ARN y el ARN tiene que traducirse en otro idioma, porque las proteínas son otro idioma, ¿sí o no? Acá hablamos aminoácidos. ¿Y acá qué estamos hablando? Nucleótidos, son cosas muy distintas, ¿ya? Y en realidad se basaron los científicos en eso, en el lenguaje. ADN se transcribe, como pasarlo del español al castellano, para que más o menos me entiendan, pero del castellano lo pasamos al inglés. Cambio toda la fórmula, ¿ya? ¿Y qué cosa es el código genético? El código genético es el orden que ustedes ven acá. ¿Se acuerdan que el profesor sí o sí les dijo que siempre se lee de a 3? Sí. ¿Y eso cómo se llamaban? El famoso codón. Codón 1, 2, 3, 4. Todos los codones formaban un gen. ¿Más o menos? Muy rápido. Dime, con toda seguridad. Yo me detengo, pero si no entienden esto, después voy a hablar y no van a entender. Están en cuarto ciclo ya. Que tiene que quedar claro eso. ¿Quién tiene duda? Por ese lado, nada. ¿De dónde saca más material para replicarse así indefinidamente? ¿Cuántas veces? Qué buena pregunta. Si ustedes se dan cuenta, mi masa inicial tiene solamente una molécula de ADN, ¿sí o no?
la que yo busco. ¿De dónde consigue la polimerasa, que es la enzima, hacer todo esto? Cuando ustedes van al laboratorio, lo único que ustedes hacen en un tubito muy chiquito, que es un tubo de 1.5 mililitros, o sea, vean lo pequeño que es. ¿Yo qué cosa voy a agregar ahí? Obviamente tengo que agregar la muestra, donde yo espero que esté el ADN que busco. Voy a agregar, obviamente, la enzima, que en este caso es la ADN polimerasa. Pero la ADN polimerasa tiene que alimentarse de algo. ¿Pero qué es alimentarse? Pues ustedes saben que no comen. Tiene que alimentarse de esto. ¿Cómo se le llaman a esto? Justamente ustedes lo dijeron. Nucleótidos. Entonces yo, a propósito, como laboratorista, le pongo nucleótidos. ¿Y qué nucleótidos le voy a poner? Obviamente, todos. Tengo que ponerle todos. Porque la enzima ya ella misma la va a ordenar. Ustedes no saben cómo la va a ordenar. La enzima simplemente la ordena, ¿ya? Y por ahí, ustedes saben que las enzimas trabajan con varios cofactores y se le pone cloruro de magnesio también. Agua ultra pura y me falta algo. Los primers. Y básicamente ya está. Entonces tú tienes de una muestra todo eso. Y lo mandas así. Ustedes mismos, es sencillísimo, chicos, ¿no? Sencillísimo. Lamentablemente acá no lo hacen, pero es bien sencillo de hacer. Bien sencillo. Okay. Porque el equipo que hace el PCR, el más barato ahorita está, ¿cuánto me dijeron? $45,000. Ya, pues da unos 40 años trabajando acá y me cansará por comprar. Más o menos. Pero una vez que tú lo compras te sirve para todo. Para todo. O sea, si personalmente yo me quiero comprar uno, fuera de bromas. Y ¿cómo se llama? Yo con eso puedo hacer estudios en bacterias, en hongos, en virus, en humanos, en lo que sea. Esa es la versatilidad del equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Y es bueno que ustedes lo sepan, porque un día pueden llegar a un laboratorio que lo tenga. En las clínicas a veces lo tienen. Se llama termociclador. Termociclador. ¿Por qué? Porque es una máquina que hace ciclos de cambio de temperatura, como se dan cuenta. Porque hay más temperaturas que puedes cambiar y tú puedes ajustarlo y moverlo. Termociclador. El hombre que inventó eso es millonario, obviamente. ¿Saben cómo se hacía en los 70? En ollas. Cada olla tenía una temperatura diferente. Tú cogías tu tubito, lo pasabas a la otra olla, lo pasabas a la otra olla y regresabas. Y volvías a pasar. Me hice eso 30 veces. Entonces era arte. El que creó esa máquina era recontra millonario. Un físico que lo hizo junto con un biólogo y un químico. O sea, puro en plata. Pero bueno, en fin. Entonces, el tema es buscar eso. Entonces, como es un ADN específico, ustedes dirán, profesor, pero no se contamina, no se puede equivocar. No, porque para eso en la literatura dice, buscas genes de bacterias, te sale. ¿Te sale qué cosa? Te sale los primers que son específicos para la bacteria que tú quieres. Porque yo estoy hablando acá de bacteria en general, pero inclusive puedo tener una muestra de bacterias. Imagínate, Shigella, Salmonella, Mycobacterium, dígame otra, y ya, Staphylo. Yo puedo tener las 4 en un solo tubo de ensayo, pero yo solamente quiero uno. Entonces, para yo poder obtener mi muestra bien hecha, voy a buscar un primer que sea, por ejemplo, solo y solo de Staphylococcus. Y no va a detectar a los demás. Pero para eso, obviamente, ya es el tema de buscar cuáles primers son buenos. ¿Sí? Por ejemplo, le cuento así, chiquito, una anécdota. Yo trabajaba en la Universidad Agraria, más o menos lo mismo, pero con café. ¿Ustedes saben cuántas variedades de café hay en Perú? Un montón. Yo trabajaba con 222 variedades de café peruano. Entonces mi tarea era más o menos buscar qué cosa. Qué primers eran específicos para esas variedades. Para cuando ustedes, digamos que cada uno de ustedes es un agricultor de café, me traen su muestra y yo en el laboratorio puedo decirte, ya, este es de Vidal, este es de Basualdo, este es de Lazo y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Pero el problema fue que cuando yo analizaba, por más que usé como 32 diferentes primers, no podía hacer. Porque la variedad de café peruano es tan cercana que los genes son muy, por no decir iguales. Todo me salió igualito. No había forma. Entonces, pero a nivel de bacterias es mejor o es un poquito más fácil porque las bacterias sí, pues un grupo más grande, más diverso, características distintas. Entonces es más fácil. ¿Ya? ¿Se entendió? Más o menos. En resumen. Y esto no. ¿Y esto encuentras un primer exclusivo para eso? Fácil. Bajo la pizarra, pongo internet, escribo una palabra que es un buscador de primers a nivel mundial, pongo el primer que yo quiero y te bota todo lo que tú quieres. Ahorita antes de empezar la clase lo puedo poner. Es simplemente pones
Buscas y te salen, obviamente, te salen cientos. Ya depende de ti cuál quieres. Tienes que buscar, probar o preguntar a otro, buscar bibliografía. En lo que es laboratorio clínico, en esa parte que es casi ligada con investigación, ustedes normalmente se basan ya no en libros solamente, se basan en investigaciones de otros países que han publicado y te dicen, mira, yo encontré que, por ejemplo, con este primer tú puedes detectar tuberculosis extremadamente drogoresistente. Ah, ya, entonces lo copias y lo utilizas. Te salió bacán, no te salió, no, para mi caso peruano no me sirvió, hay que buscar otro, y así sucesivamente. Eso lo voy a mostrar antes de empezar la clase. Esto, señores, de acá, es la primera etapa de una técnica de detección molecular. No les he dicho nada todavía. Esa es la primera parte. Y la parte más fácil, ¿eh? Es la parte más fácil. Obvio, o sea, para ustedes es complicado entenderlo, seguro. Pero cuando ustedes lo hagan en el laboratorio, es como que tú te sientas, tienes tu kit, tienes tus materiales, tu cámara de flujo laminar, que supongo que saben todos qué cosa es una cámara de flujo laminar, ¿no? Sí, perfecto. Mezclas, lo pones en la maquinita, lo prendes, te vas a almorzar, rezas en 3 horas y salió el resultado. O sea, así de fácil es. Pero claro, si tú lo quieres explicar como lo estoy haciendo yo, esta es la parte ya más profunda. Ok, pero si ustedes leyeron el artículo que les mandé a hacer del libro, había una parte que decía PCR, pero después ¿qué decía? Para no hablar de más tampoco. A ver, ¿dónde está? Ya, hibridación, ¿qué cosa sería? Cuando se unen los cebadores con esto. Esto es hibridación. Ya. Morfismo de longitud de fragmentos de restricción. Ya. RFLP. Esta técnica de PCR, lo bueno que cuando se creó, se dieron cuenta que ustedes podían trabajar teóricamente, ojo, teóricamente, con hasta una sola molécula de ADN. Porque basta que haya una sola molécula de ADN y los cebadores lo van a encontrar. ¿Se dan cuenta? Teóricamente, porque después se demostró que no era así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el otro método que ustedes han leído que se llama, en términos simples, RFLP? Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Sí, ya se me acuerdo. Entonces, básicamente, ¿en qué se basa eso? Digamos que a Vidal le sacó una muestra de su ADN, a SLA también, a su compañero Ramos también. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo muestra 1, muestra 2 y muestra 3. ¿Cómo yo demuestro que son personas diferentes? Porque son humanos, ¿sí? ¿Cómo yo demuestro que son diferentes? ¿Ya? En la naturaleza se demostró que además de la ADN polimerasa que existe en tus células, en las mías, cualquier organismo, existe unas células que cuando encuentran el ADN hacen esto. Es decir, lo cortan. Son enzimas que cuando encuentran el ADN lo cortan. Y estas enzimas cortan en lugares específicos. No te corta al azar. Es decir, si te va a cortar acá es porque sí o sí encontró una A. Si te va a encontrar acá es porque sí o sí encontró una G. ¿Se dan cuenta? Es específico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En serio? No, en serio, porque te voy a explicar así le vas a marear. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, esta enzima, obviamente, yo tengo cada muestra de ADN de ellos, ¿no? La misma enzima la voy a poner con cada una de mis muestras. Posiblemente en el caso número 1 corta aquí y corta acá. Persona número 1, ¿sí o no? Si la otra persona es diferente, debe cortar diferente, ¿sí o no? Porque son diferentes, pero las redundancias. Y ya, ¿se dan cuenta? Y por consiguiente la última, vamos a poner corta y la mitad. Entonces, se le llama fragmento de restricción porque restricción es el corte. Porque restringe a una zona. ¿Cuántas zonas saldrían acá? 3. ¿Cuántas tengo acá? Creo que corté 5, ¿no? 4. 5. ¿Y cuántos acá? 2. Entonces, son fragmentos de restricción con longitudes diferentes. Polimorfismo quiere decir diferencias.
Ustedes son polimórficos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes colores de ojos, diferentes colores de cabello, tipo de cabello. Eso es polimorfismo. Polimorfismo es cuando somos diferentes. Si todos fuésemos iguales, se le llama monomórfico. O sea, ¿se dan cuenta? Una cosa es poli y el otro sería mono. Obviamente eso significaría que todos somos igualitos y todos nos pareceríamos a David. Somos monomórficos. Ya que él quiere ser único, ya todos somos David. Imagínate. Eso no sería ser único. Sería ser. Claro, pues sí, bueno, técnicamente sí, no, ya, ¿se entiende? Fragmentos. Y en el cuerpo ocurre ese proceso, ¿no? Que se corte el ADN. Pero ¿quién ordena que esas enzimas corten? Ah, ya, ¿tú te refieres a este corte? Sí. No, este corte no lo realizan ustedes. ¿En el cuerpo? No, ni tampoco, ni siquiera. ¿Qué pasa? Si nosotros hiciéramos este corte, tendríamos enfermedades genéticas. Esto se basa en unas enzimas que se encontraban en bacterias. Las bacterias hacen eso. Bacterias tienen enzimas que cortan. ¿Por qué? Porque yo soy la bacteria número 1 y yo quiero gobernar sobre todos ustedes y mi contrincante número 1 es David. Entonces yo voy a mandar mis enzimas de restricción para que corten su ADN de David. Y al cortar su ADN, él deja de vivir, pues. Ustedes saben que la molécula de ADN es una molécula que tiene que ser estable. Si tú lo cortas en pedazos, ya no es estable. Sale de la bacteria, sale enzimas hacia el exterior y entran a otra bacteria. Sí, va a entrar. Hay todo un proceso que explicar, pero sí, en resumen entran y lo destruyen. ¿Ya? Entonces la humanidad, el humano, obviamente cogió esa característica de la bacteria y dijo, con esto yo puedo encontrar diferencias entre especies. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, tirando para menos. Hay más cosas que explicar ahí, pero estoy tratando de ser muy conciso y muy exacto para que todos me entiendan. Primero, encuentro el ADN, lo amplifico, y una vez que lo amplifico ya yo lo puedo detectar. Si yo no quiero detectarlo de esta manera, lo hago de la otra, que simplemente es cortar, nada más. Solamente corto el ADN. ¿Cuál es el contra de este proceso? Que para que ustedes lo puedan hacer necesitan mucha cantidad de ADN. O sea, eso se hacía en los 80, inicio de los 90, ya prácticamente no se hace. Su gran desventaja es que necesitas mucha cantidad de ADN. En cambio, como les dije acá, necesitas literalmente poca cantidad. ¿Sí? Teóricamente con una sola molécula se detecta. Cuando ustedes trabajan en el laboratorio y si algún día pueden entrar al hospital Almenara o en Valiati, vayan al área de lo que es biología molecular y genética, pregunten por las pruebas de carga viral de hepatitis C y se basan en PCR. ¿Por qué? Porque el virus inclusive del VIH, pero el virus de la hepatitis C es un virus tan vivo que a propósito o sea, si había 1 millón en tu sangre, ahora hay 2, 3 o 4. Y solamente hay 2, 3 y 4, la serología, y ustedes más o menos saben que son muestras analizadas en sangre, entre otras muestras, no lo detectan. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? Sacas sangre al paciente, obviamente pensando que ahí por lo menos encontrarás algunos virus, y le mandas a hacer esto. ¿Por qué? Porque basta que haya uno en esa muestra, y el primer que ellos tienen en el hospital es específico para el virus de la hepatitis C, pues. Entonces no se va a confundir con la del paciente. Inclusive te pueden decir, oye, usted tiene hepatitis C, hepatitis B, está más piña. Tiene los dos todavía. Porque los dos te dan hepatitis, obviamente, pero cada virus es diferente, ustedes lo saben, es la peor todavía. ¿Ya? Eso también se tiene. Eso ya lo tienen hospitales del Estado. No todos, obviamente, pero los más importantes ya lo tienen. ¿Ya? Así que vean que sí se puede hacer en hospitales. En clínicas ya poco a poco se va haciendo más esto. Porque a la larga se está viendo que esto es una muy buena inversión. Pagar por un equipo como este. ¿Sí? Y faltaba uno más, creo, ¿no? ¿Cuál es el falta? Ah, ya, bueno, hay combinaciones, pues ahí al segundo paso hay una combinación de los dos. O sea, no es nada de otro. ¿Qué más? Ay, no. Sí, ¿qué me dijo más? Al combinar, ¿a qué se debe? Una de ellas, el PCR, hace que se explique únicamente, pero el otro lo corta. Ah, ¿no entiendes cómo se unen? No,
Sí, no entiendo cómo se mide, porque Ya. ya obviamente lo voy a cortar. Ya. Y el otro ¿Qué? tiene un cargo. Ya, ¿qué crees que va a cortar ahora? Lo que amplificó. O sea, esta sección que yo quise amplificar, esa es la zona que va a cortar ahora. Claro, pues, porque imagínense, yo tengo, ¿qué dijimos? ADN. Yo quiero que esta zona se amplifique, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a la 7. Ya después del PCR yo tengo un montón de la misma molécula. Entonces ahora, ya no solamente quiero ver la molécula así, le voy a mandar una enzima de restricción. Y lo que va a hacer la enzima es cortarlo. Y obviamente tiene que cortarlo en el mismo nivel porque se supone que todo es el mismo ADN. ¿Sí o no? Sí. Claro. Esta es la muestra 1. ¿Qué pasará en la muestra 2, muestra 3? Ya dependerá de quién. De la enzima y de tu ADN. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, en realidad se lee así, y ahorita voy a poner las imágenes, ¿no? Que no estaba pensado hacer esta parte, pero bueno, lo puede hacer, es bien bonito. Ustedes han escuchado lo que es una electroforesis, creo, ¿no? Los que han llevado bioquímica conmigo, creo que sí, algunas veces expliqué. En la electroforesis es básicamente separar moléculas por cargas eléctricas, nada más. Polo negativo, polo positivo, polo negativo. Sí, se queda. Entonces, bien, positivo y negativo. Entonces, yo pongo acá muestras de ADN. Acá tengo ADN 1, ADN obviamente el 2, ADN 3 y el último, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a ver al final, lo vamos a ver ahorita en la computadora para que sea más entendible, solamente son estas cosas de acá, conocidas como bandas. Las famosas bandas. Si las bandas son iguales al mismo nivel, quiere decir que los dos individuos son iguales. Por consiguiente, de esta muestra de 4, ¿cuántos tengo? 3. Este es 1, este es 2, y ellos son lo mismo, ¿cierto? Tengo 3. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, es lo mismo que es paternidad, pues. Este es David, su supuesto hijo, los otros supuestos hijos, solo tiene un hijo de 3. ¿Ya? Cuando lo digo así todos se acuerdan. ¿Ya? Por eso que la paternidad, chat, vamos, caballeros, no se van a escapar, ¿eh? Así sale. Cualquier cosa pasan la otra. A ver qué les puedo decir. Ya, básicamente eso. No estudiamos esta prueba. Pues, no, mentira, no me ayudaste. Él alégrate, mami. Ya. Por lo menos me sacó la vuelta. No, antes se sube la primera parte. ¿Ah? No tengo que firmar antes de hacer la prueba. Si es que no estás seguro, pues obviamente. Tú sabes cómo es tu pareja, pues no se supone. Mientras no sea acá, en realidad habrán hecho que la prueba de ADN sea tan común, porque ahora la gente te dice así, y lo dicen con un, vamos a decirlo, no estás grabando, ¿no? ¿Qué estás grabando? Igual lo digo, con una conchudez, que te dicen, pero ¿y cómo sé que es mi hijo? Y yo escucho esos comentarios en familia, en amigos. Y yo digo, pero ¿tú cómo vas a decir? Se supone que tú confías en tu pareja, se supone. Y siempre lo decimos nosotros los caballeros, así que no nos veamos tanto. Porque en realidad los hombres lo decimos porque, como dice la mamá, los hijos de mis hijas son mis nietos, pero los hijos de mis hijos solo Dios sabe. Entonces es un tema en realidad que ha hecho que la gente dude mucho. Y todo es prueba de ADN, prueba de ADN, prueba de ADN. ¿Entendió? Ahora está más barato, profe, esta prueba. ¿Está más barato esa prueba? Depende de qué le eche la sangre. Vamos a poner el caso ya gracioso de Vamos, Chati, Escamaita, ¿no? Escamaita. Ya, ya yo, para que no diga nada. Entonces, básicamente, ¿qué cosa vamos a hacer acá? Vamos a comparar cuál de los 4 es el padre del hijo, pues, ¿no? Somos tan amigos que bueno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Supuestamente, yo, si analizo un solo primer, uno solito para los 4, ¿qué pasa si de casualidad ese primer lo tiene Chati y lo tengo yo? Buscamay ya vamos a decir, ya salimos de acá. Pero es que un primer no manda, tienes que hacer un segundo primer. Y en este segundo primer tal vez salgan ahora Buscamaita y vamos, y más bien Chati y yo ya no. Entonces tampoco es muy confiable. En realidad, dependiendo, en el caso de mi empresa fuera de bromas, somos más o menos 26.
Entonces es una seguridad de que sí, pues obviamente es el papá. Si Chati tiene, por ejemplo, 23 de los 26, yo tengo solo 15, Ucamaita tiene 20 y Vamos tiene solo 10, obviamente, ya pues, todos vamos al baby shower de Chati. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por eso las pruebas demoran, pues. Las pruebas rápidas hacen lo mismo, solamente que el proceso es más caro porque lo haces con una presión de que tienes que hacerlo prácticamente así continuo. En cambio eso lo puedo hacer un día, 2 días, 3 días con tranquilidad, analizo, verifico, valido y doy el resultado. ¿Ya? Con un poco más de tranquilidad. Pero si lo quieres así, por temas judiciales a veces lo mandan en 48 horas. ¿Sabes? ¿Ya? Ok, entonces espero que haya quedado entendido que biología molecular se basa en la amplificación de una muestra de ADN, la que ustedes quieran, en base a PCR o en base también a enzimas de extracción. Y de ahí pueden haber un montón de formas de biología molecular que en algún momento, si es que gustan, les puedo explicar, porque en realidad es la parte que a mí más me gusta, de la biología. Y con eso, por ejemplo, se buscan enfermedades genéticas. También. Por ejemplo, digamos de que ya no estoy buscando paternidad, estoy buscando la probabilidad de que uno de los otros 4 tengamos cáncer de próstata. Entonces Chati, ni Ucamaita, ni Vamos, ni yo queremos ir al proctólogo por temor a enamorarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es básicamente un análisis de predisposición. Ojo, en cáncer yo no puedo decir es que tienes cáncer o te va a dar cáncer, es predisposición. ¿Por qué? Porque habrá tal vez que de todas las pruebas que yo hago, digamos ahora yo porque soy el más viejo, tengo un 90% de probabilidad de que me dé cáncer de próstata. Mientras que los demás que son más jóvenes pueden tener un 30, un 40, un 50%. Entonces, el más probable que tenga el problema, perdón, voy a ser yo, ¿ya? Pero no necesariamente me va a dar. Al final nunca me da y le da más bien al 30. Es una predisposición. ¿Por qué? Porque... ¿Encuentran los genes de la enfermedad? No, claro, es que eso indica que tú tienes el gen de la enfermedad, solo que todavía no está activado. Lo mismo pasa con diabetes. Si yo les aseguro, si nos hacemos con el tratamiento inexacto de tipo 1 y tipo 2, lo más probable es que todos tengamos, por lo menos uno de los dos. ¿Por qué no se va a expresar? Porque ustedes no consumen mucho azúcar, porque ustedes hacen ejercicio, porque ustedes tratan de balancear entre chela y jugar partido. O sea, más o menos están tratando de tener una vida más o menos ordenada. Se debería empezar es así, pues. ¿Qué pasa con el que come, toma y para sentado? Pues engorda, pues, ¿sí o no? Entonces, obviamente, hay una predisposición mayor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El hecho de que te detecten no te quiere decir que te van a dar. O que te va a dar, perdón. Obviamente, si ya tienes la enfermedad, ya para qué te haces esto, pues ya no está. Esto es, por ejemplo, si, digamos, el día de mañana yo tengo diabetes, por ahí mi esposa tiene diabetes y yo quiero ver cómo están mis hijos. Entonces, ahí yo pagaría por ver cómo están mis hijos, obviamente. Para prevenir, obviamente. Y hacemos varias enfermedades, claro. Es cosa perfecta. Sí, hacemos y varias cosas. Ya, pero por eso les digo, eso a mí personalmente es lo que más me gusta en el laboratorio. Más que sacar sangre. Porque también saca sangre acá, pero bueno. En la prueba de ADN es con una gota. Nada más. Imagínense. Nada que me duele el brazo, nada. Tú puedes pasar solapa donde tu hijo y, ay, píchate. Y ya me traes la muestra ya. Profesor, ¿y por qué lleva una bota de cabello, las hisopado? Ya, esos son para... También se puede hacer, porque el cabello también tiene células. Acá también tiene células. Los más usuales son la gota de sangre y la raspado bucal. Son los más usuales. Pero ya depende de la empresa, pues. Porque a los niños a veces es muy complicado rasparlos. O porque como son muy bebitos, o sea, el raspado no es tan solamente es así, varias veces. Porque tienes que asegurarte que haya células en el hisopo. Si no, va a salir un blanco. Vas a creer que no es el papá y al final cierras. Te das cuenta. Entonces, claro, también tienes que tener cuidado. Yo me acuerdo una vez un amigo que recién se iniciado se hizo tan fuerte que dice sangrar, señor. Ya que fue exagerado, Pero bueno, pues. Bueno, le pasó, pues. En el nerviosismo lo hizo con mucha fuerza. Felizmente el señor se rió y dijo, no hay ningún problema. Pero está mal, no puedes hacer sangrar al paciente por ¿Qué bajo. lo quería hacer en una de él y de sangre? Claro, la broma de él es que él me dijo más o menos eso. Yo quería estar seguro de que haya células. Pero yo le digo, piensa, los glóbulos rojos no tienen núcleo, blancos va a haber pocos, al final es lo mismo. Pero sí. ¿Y cabello por qué? Porque el cabello es más fácil de conseguir. Pues, todos los programas que ven ahora, estos de policía, estos cabellos, saliva, semen,
Por ejemplo, si a Vidal le ataca quieren atacarlo así, y le raspa al choro, y se queda con las muestras de piel, de ahí también se puede sacar a él. Entonces es criminalístico. Pues. Esa es la parte bonita del laboratorio. Pues. El que aprende eso ya sabe cómo después ponerse guantes, mascarilla. Sale alguien que dice, no, Chati, ese ya está pensando en eso. Bueno chicos, les muestro eso que les quedé pendiente y ahora sí empezamos la clase de químicos. Esos son los grupos. Ustedes saben que cuando hablamos de una característica estamos hablando de fenotipos. ¿Se acuerdan de esto? El fenotipo, por ejemplo, en el caso de... Ya, David, mucho chiste. De Ramos. Su fenotipo sería color de piel, tipo de cabello, color de ojos. ¿Se dan cuenta? Ese es su fenotipo. De Basualdo, igual. La estatura es relativa, ojo, porque la estatura está demostrado que tiene que ver mucho con también el tema de la nutrición. Sin embargo, hay genes que van a indicar también la altura. ¿Ya? Eso ya se puede hablar. Ok. Bueno, entonces, en sangre yo tengo el fenotipo. Entonces tengo que analizar ahora el genotipo. El genotipo en sí es lo que me va a indicar cómo va a ser la descendencia. Anteriormente, hace muchos años atrás, esto era la prueba para decir que era tu hijo o tu hija. Con el tiempo se demostró que estaba mal, que no se podía hacer con eso. Y vamos a ver por qué. Todos los genes en los humanos se basan en dos, ¿sí o no? Estos son conocidos como alelos. Y recuerden que siempre hay un alelo que viene por parte del padre y un alelo que viene por parte de la madre. Porque no tenemos obviamente mitad. Entonces vamos a ver cómo son los alelos de la sangre. En el caso de la sangre tipo A, el alelo se representa de esta manera. ¿Ya? ¿Se acuerdan que existían dos palabras muy usuales? Homocigota y el otro era heterocigota. ¿Qué significaba homocigota? Cuando los alelos son iguales. Y nosotros normalmente en biología escribíamos así o así. Cuando son dominantes y recesivos. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo sería un heterocigote entonces? Diferentes. Un alelo dominante y el otro recesivo. Perfecto. Si todos se acuerdan de eso, ¿sí? Todos, más o menos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿este cuál sería? ¿Homocigota o heterocigota? Homocigota. Perfecto. Entonces, en el caso de B, ese también sería homocigota. Pero, ¿qué pasa si ahora hago un heterocigota de A y B? Entonces yo pongo A y A, B. Y es de aquí donde nacen las personas con tipo de sangre AB. Cuando dos alelos diferentes se expresan al mismo tiempo, eso se llamaba... Y veo que nadie se acuerda. Codominancia. Porque acá dijimos dominante. Acá es codominancia. Los dos dominamos. Los dos nos expresamos. ¿Sí? Perfecto. Y obviamente son los más pequeñitos, somos los recesivos. Todos los O somos recesivos. Recesivos, ¿qué quiere decir? Serían las letras minúsculas, en este caso. Por eso lo pongo así, minúscula la letra, comparada con la letra mayúscula. ¿Sí? Más o menos, ya. Pero existen dos alternativas más. Yo puedo tener un heterocigota de esta forma. Y acá también. ¿Se dan cuenta? Como el O es recesivo, si ese lo colocas junto al B, al final solo se va a expresar ¿quién? B. Y si lo pones junto a, solo A. Por eso es que nosotros somos todos los de O recesivos. Si me han captado bien todo, ustedes se van a dar cuenta que una persona que es de tipo O, que se casa con uno de tipo A, jamás van a tener B ni AB. Jamás. No, por eso acabo de decir. Si una persona... Ya, David. Vamos a ver David otra vez. David que es O, ¿no? David es O. Y su esposa es A. Si su hijo o hija nace con B o con AB, le sacaron la vuelta. No hay dudas. Ahí sí no hay dudas. ¿Por qué? Claro, vamos a hablar por qué. Fácil. Cojamos el genotipo de David. Todos sabemos que él es O, ¿no?
Ojo, son puntos, no son cachos. Entonces, ahora, si yo digo que se casó con una mujer que es A, ustedes elijan cuál de los dos quieren. Si quieren lo hago con los dos, igual va a salir igual. Vamos a coger este de acá, ¿ya? El dominante. Entonces la esposa, que dijo que lo amaba y lo respetaba hasta la muerte. ¿Qué va a pasar? David siempre va a dar en su espermatozoide el íciano. Y la madre, en su óvulo, siempre va a estar el ácido. Entonces, cuando ellos se unan, ¿cuál es la única opción que va a salir? Obviamente, grupo sanguíneo A. No puede existir B. No puede existir AB tampoco. ¿Entiende, David? No puede existir. ¿Ya? Y tampoco puede existir la... ¿No? En este caso, no. Pero vamos a ver el otro caso. Ahora, Chati, tú eres A, ¿sí o no? Sí, no. Ya, Chati es A. Un A heterocigota. Y se casa con una mujer que es O. ¿Ya? Entonces acá, la mujer en su óvulo siempre y siempre, ¿qué cosa va a dar? El grupo para óseo, no hay otro. Pero en cambio Chati va a tener dos tipos de espermatozoides. Uno más rápido y uno más lento. Ya, uno donde va a estar el dominante y uno donde va a estar el recesivo, o sea, no. Dominante y recesivo, ¿sí? Entonces, si en la primera concepción el dominante se une con él, ¿qué tipo de hijo va a salir? A, ¿sí o no? Porque va a quedar mayúscula y minúscula. Pero si en la segunda concepción se unen ellos, y con I, minúsculas obviamente, entonces sale, ¿se dan cuenta? Pero tampoco, Chati, no sale ni B ni AB. Entonces, pues ahora, claro. Y entre A y B. Si se juntan dos, O con O. O. Entre A y B sale una B. O... Entre un A. Ah, claro, sí, ahí sí. Ahí sí. Por ejemplo, ¿cuál es el único caso donde los hijos pueden tener todos los tipos de sangre? Es cuando él se casa con él. Cuando ellos dos se casan, pueden salir AB, pueden salir A, pueden salir B o pueden salir O. Salen todos. Y ese es un problema, porque entre ellos no se pueden donar. ¿Se dan cuenta? Pero es muy raro que pase eso. Normalmente si tu hermano es B, tú eres O, tu papá y tu mamá es O, es adoptado. Yo siempre cuento el caso de una de mis alumnas del segundo ciclo, sí, segundo ciclo, que me dijo y me juraba y me juraba, no, primer ciclo, juraba y me juraba de que ella era O, el esposo era A y que el niño era B. Y me juraba y me juraba, pero yo le decía, no encajaba por ningún lado. No sé, ella me juraba y me juraba que era su hijo de él. Bueno, yo no me iba a meter tampoco. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta a la pregunta. Entonces, ustedes que son O, bueno, entre O solamente tiene que salir O, así que ya sale algo extraño. ¿En qué caso los fecundos de la madre ataca al niño? Ah, eso es cuando la sangre de la madre es O y el del niño es negativo. Lo que pasa es que ese es EVH, ¿cierto? El EVH se comporta de manera diferente. EVH es mucho más simple en realidad que este de acá. Este es más complicado. En EVH ustedes sí ven positivo y negativo. ¿Cómo se llamaba el antígeno para detectar EVH? ¿Se acuerdan? D, ¿sí o no? El antígeno D. Cuando ustedes hacen EVH, ustedes van a tener, obviamente, positivo y negativo, ¿sí o no? Pero esto acabamos de explicar qué cosa es. El fenotipo. Si yo quiero explicar ahora el genotipo para cada caso, aquí se ve con el antígeno D, donde D mayúscula es dominante sobre D minúscula. Entonces, cuando uno es positivo, va a haber dos formas de que seas positivo. Cuando seas homocigota dominante o cuando seas heterocigota. ¿Sí?
Muy rápido. ¿Sí? Homocigota dominante, porque los dos son dominantes, heterocigota. Entonces, ¿cuál es la única opción que sale acá? Homocigota recesiva. ¿Sí? Perfecto. Imaginemos, lo que hagamos ahora, que Ramos se casa. Ramos, ¿tú eres positivo o negativo? Oye, si en el laboratorio no saben jalar las orejas, de verdad. Tienes que saber, chicos. Ya, bueno, yo, porque no se sientan mal. Yo soy RH positivo. Eso sí, yo no sé cuál de los dos soy, ¿ya? Vamos a poner que yo soy este de acá. Entonces yo soy positivo. Entonces mi esposa, digamos que ella también es de esta manera. Positiva, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en el embarazo, cuando tenemos nuestro quinto hijo, vamos a ver que tengo ahora que ellos dos se juntan. Y cuando ellos dos se juntan, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene el bebé la sangre? Negativo. Entonces en el embarazo la madre es positiva y el niño es negativo. Y eso se llama eritroblastosis fetal, cuando ambos tienen diferente tipo de RH y los anticuerpos de la madre atacan al bebé. El primer embarazo probablemente el niño sobrevive, pero el segundo el niño ya muere. Hay que hacerle un trabajo aparte, ¿ya? Y ahí pasa, puede pasar. Puede pasar. Y queda sin hijo. Ya, después de 4 ya, ni que fuese el dueño de cabello. Profesor, ¿y por qué se juntan pero los... ¿Esto? Ajá. Esto es al azar, pues, al azar, porque mira, si tú te das cuenta, tiene 50% de que él se una o 50% de él. Es al azar. Pero en ambos casos, el niño muere. No, en el primer caso sí sobrevive. Dice que en el segundo caso es mucho más probable que muera. ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar. Hay una terapia para bajar la defensa de la mamá y todo eso, pero es más complicado. ¿Eso quiere decir el término? ¿De cuál? Pues no entendió esa parte. ¿Y Ya. por qué todavía por qué no el quinto hijo? No, eso es broma. No, eso es broma. ¿Se acuerdan que su profesor algún día habrá hecho este cuadrito bien simple y háganlo cada vez que se olvidan cómo se hace? Pones de mayúscula, de minúscula, de mayúscula y de minúscula. Entonces, miren, ni siquiera voy a poner los genes, los fenotipos. ¿Sale positivo o negativo acá? Positivo. Acá, Positivo. si basta que haya uno, es positivo. Acá abajo, Positivo. este último, Negativo. ya. Entonces, la probabilidad de que yo tenga un hijo negativo sería 1 entre 4. ¿Se dan cuenta? De 4 probabilidades, 4 posibles casos, una solamente es negativa. 1 de 4. Por eso decía el profesor, 1/4 o 0.25. ¿Cómo les habrá enseñado? ¿No? ¿Ya? En cambio, la probabilidad mayor, ¿cuál es? Son positivos. Y por eso la mayoría de personas somos Positivos. ¿sí? ¿Alguna duda? ¿El hijo puede ser positivo sin esperar los terceros? ¿Sí? Esto sucede en cada embarazo. Cada embarazo es independiente. Primer embarazo, 25% de que sea negativo. Segundo embarazo, 25%. O sea, ¿estás jugando la manera? Hay un 75% positivo. Claro, lo más probable es que salga positivo. Pero el primer hijo te puede salir positivo, el segundo puede salir negativo, el tercero negativo, el segundo, o sea, es al azar. Es como el sexo, pues. Sale hombre, sale mujer, 50-50. Uno sabe que va a salir, hasta que obviamente va a hacer ecografía. ¿Sí? ¿Chévere, chicos? Bueno, ya me cansé de hablar. Prendió el arma de todo el mundo, ¿sí o no? ¿Qué dice el INS? Lo primero que dice el INS es, vamos a hacer análisis de que voy a ver, de virus. Y tú no buscas el paciente los síntomas, tú le sacas la muestra y buscas el ADN del virus. Si no está, el paciente nunca tuvo, qué bueno. Así de fácil. Han visto que se ha, el día de hoy, el día de hoy ya se dijo de que la enfermera española no tiene ébola. Mañana le van a volver a hacer el análisis. Y si sale que es negativo, quiere decir que la curaron y hay tratamiento. Así que hay que esperar hasta mañana. ¿Ya? Y todo se basa en esto, en análisis genéticos. Muy bien, chicos, básicamente lo que es micosis superficiales, algunos casos de dermatofitos y terminaremos hablando de subcutáneas también, ¿ya?
Cosas muy breves en realidad, porque ya en sus posiciones ustedes van a ampliar algo más. Por favor, chicos, ya que los veo bien enamorados, que no sé qué cosas me hacen, solo tienen que exponer. No me tienen que traer nada de pornografía, por si acaso. Solo exponen. Ya está. Ok. Diapositiva sí, pero no. Claro, obviamente. Padecer de hongo está convirtiendo en una enfermedad muy dolorosa para los colombianos. La alerta naranja es una dermatología que dedicó que las acosa, la pionera latinoamericana en enfermedades de la piel. Es importante hablar de hongos porque son capaces de producir enfermedades. Hay diferentes tipos de enfermedades producidas por hongos, como por ejemplo las que pueden afectar las uñas, el pelo, la piel. Son muy frecuentes y pueden afectar hombres, mujeres y niños. La micosis es una de las principales enfermedades producidas por los hongos. Hay unos que pueden estar en las personas, hay otros que pueden estar además en los animales y otros que están naturalmente en el piso. Cuidado, porque contagiarse es muy fácil y la fuente principal somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, cuando por ejemplo camina descalzo, puede estar en contacto con los hongos que habitan el suelo, o puede estar en contacto con pedacitos de piel, pelo o uñas de personas que tienen la enfermedad, y que entonces en esos pedacitos está el hongo. Claro, después de adquirir un hongo, exterminarlo es muy complejo y automedicarse no es nada aconsejable. Lo más recomendable siempre es asistir al dermatólogo cuando nosotros nos aplicamos esas cremas de venta libre. Lo que estamos haciendo es enseñándole, mostrándole al hongo cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos, y ya va a ser mucho más difícil poderlos combatir. En casa, las recomendaciones son muy sencillas. En el baño, que cada persona tenga su par de chancletas, que se desinfecten o se laven regularmente, que cuando se salga del baño se utilice una toalla diferente para secarse los pies del resto del cuerpo. Además, ponerse medias y zapatos adecuados es fundamental. Que las medias preferiblemente sean de algodón, que utilizar calzados de materiales naturales y evitar el calzado de material sintético. También hay que prestarle mucha atención a cualquier cambio de color o de grosor en sus uñas. Y si ya tiene hongos, no le dé pena consultar. Muchas veces las personas sienten vergüenza de llegar con las uñas con ese material y se mandan a quitar todo este material de debajo de las uñas, y contrario a ayudar, lo que hacen es que nos van a dañar la toma de la muestra. Y mucha atención. No se note, el instrumental para el arreglo de uñas es un arma de doble filo. Todos debemos tener nuestros propios implementos. Es importante no compartir ni el corta uñas ni la lima. Se recomienda que cada persona, cuando vaya a su salón de belleza, lleve su propio kit para que le hagan su manicure o su pedicure. Por eso, evítese dolores de cabeza. ¡Ay! No. Porque los hongos son una enfermedad contagiosa y un enemigo invisible. Recuerde que uno de los principales focos para la propagación de hongos es el instrumental en las salas de belleza. Por eso es muy importante que a usted no le dé pena preguntar, ni mucho menos exigir, que estos implementos sean desechables o estén debidamente esterilizados. Daniel Muñoz Arias, testigo directo. Vea más contenido exclusivo en... A las 2 de la mañana que pues masacramos temprano. Ahora sí con ustedes han salvado, pero bueno. Oficiales, chicos, vamos a ver básicamente estos 4, en realidad como resumen, terminamos hablando de dermatofitosis, y con eso se van a su casa. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera de todas, la pityriasis versicolor es básicamente un hongo que va a aprovechar ciertas características del paciente. Casi todos los hongos tiene la tendencia a esperar que la persona tenga baja defensa. ¿Por qué tiene baja defensa? Bueno, ahí menciono algunos casos: la mala nutrición, el tema del embarazo, ustedes saben que es muy usual, quizá haya un problema ahí, uso de corticoides de manera excesiva, obviamente, no estamos hablando de tomarlo 1 o 2 días, las altas temperaturas y la humedad es algo totalmente típico, realmente en el caso de nosotros, cuando tenemos un riesgo para
tener de alguna manera este tipo de hongo. El género abarca en realidad hasta 7 especies, pero el género en sí es la Malassezia. Y vamos a ver más adelante que afecta bastante la parte alta del pecho y lo que es la espalda. Y les apuesto que la imagen que van a ver a continuación es una imagen muy usual, que es, bueno, yo creo que por lo menos la mayoría alguna vez lo había visto en una piscina, en la playa, o inclusive la gente que lo usa sin polo en la calle, ¿ya? Bueno, como ustedes ven, también es importante mencionar que el tema de que ustedes tengan piel grasosa puede ayudar de todas maneras un poco a tener este problema. O la sudoración excesiva en algunos casos. Entonces ahí tenemos un ejemplo típico de muchas personas. Ahora, claro, en realidad también tenemos que pensar de que puede ser otras cosas, no necesariamente un hongo. Puede ser que la persona tenga problemas con la melanina. Puede ser también por un tema de que el agua en la piscina o el club donde han estado ustedes tenga mucho cloro y de alguna manera está afectando la piel de la persona. Puede ser también. Podría estar asociado a algún tipo de alergia. También puede ser. Entonces, en ese caso, obviamente, lo que tendrían que hacer, si ustedes son conocidos de la persona, es decirle que en todo caso vaya a un dermatólogo para que lo puedan analizar y ver si que de verdad es un hongo, simplemente puede ser otra cosa. Ahí tenemos el furfur, que es en este caso el ejemplo. En el caso de las piedras blancas y negras, en realidad se dice que hay una mayor predisposición a los varones jóvenes, pero no quiere decir que es exclusiva de nosotros, también obviamente lo pueden presentar las mujeres. Y como ustedes están leyendo, también tiene que ver con personas que están inmunocomprometidas o inmunosuprimidas de alguna manera, ¿ya? En este caso también estamos viendo que la diabetes es un factor importante para que el tricosporum pueda de todas maneras atacar a la persona. En este caso vemos que es una levadura, ¿ya? Entonces automáticamente tenemos que ir recordando la diferencia entre las levaduras y los filamentosos, conocidos también como mohos en algunos casos. Estos son el grupo que más presenta las hifas, obviamente, ¿ya? Imágenes. Ahí está, básicamente lo que ustedes comúnmente conocen como caspa, en realidad, y quien no ha tenido caspa en algún momento, mucho o poco, pero ha tenido. Y como ustedes ven en el lado izquierdo, pues ahí vemos cómo está adherido al cabello. En este caso recuerden que cuando un hongo está muy cercano al cabello, al pelo, a la parte púbica, la parte inclusive en las axilas, es porque predispone mucho el uso de la queratina, componente importante del cabello. De ahí se va a alimentar. Recuerden que la queratina es una proteína, como toda proteína tiene aminoácidos, y como todos aminoácidos son fuentes buenas de carbono. Entonces ahí tiene para poder alimentarse. Y el otro, que vemos al costado, más bien es simplemente más opaca, y por eso el nombre de piedra blanca y piedra negra. Ahí está. Tenemos otro, que más bien tiene una predisposición por las palmas de las manos y por las plantas de los pies, ¿ya? A veces de broma decimos que las personas que les suda mucho la mano es por una presencia de hongos, pero en realidad puede ser simplemente un problema endocrinológico, un problema de que segrega mucha cantidad de sudor. No necesariamente le va a dar hongos, por si acaso, una buena higiene y todo lo demás, por más que sude y sude, en realidad no va a tener mucho problema. Y las plantas de los pies sí es más afectado porque, bueno, está en la oscuridad, hace calor. Entonces acá vemos, en realidad, lo que ustedes ven que brilla en la mano, que es la sudoración, no es lo importante es la parte oscura que ustedes están viendo cercano a las líneas de la mano, que es la característica típica de este hongo en realidad, ¿ya? Importante cosa que decía, en realidad no asocien necesariamente sudoración con presencia de hongos. Puede sudar mucho la persona por nerviosismo, por estrés, por un problema ya de ganglios, pero no necesariamente tiene obviamente hongos, ¿ya? Entonces no lo marquemos solamente por eso. En otro caso, en ese caso, recuerden que cada vez que hablemos de hongos que sean queratinofílicos, está relacionado a que busca la presencia abundante de queratina para poder alimentarse. Y acá tenemos los tres más grandes géneros en realidad en este grupo, ¿ya? Pasando desde Microsporum, pasando por Trichophytum y creo que ahí va a poner Epidermophytum, creo, ¿no? No me acuerdo. Afecta por eso básicamente el pelo y uñas, y cuando hablamos de pelo hablamos de todo tipo de pelo, ¿eh? No se olviden, no solamente piensen en la cabeza o a veces en la parte púbica, también en las axilas tenemos.
Reservorios, como lo decía en el video, el suelo. Es muy usual que las personas, sobre todo ahora que viene verano, van a estar descalzas por un tema de incomodidad, pero obviamente eso está haciendo que ustedes se expongan más a algo que puede estar en su casa mismo. A animales, las mascotas, y es por eso la importancia de tenerlas aseadas, llevarlas al veterinario, evitar que tengan cualquier tipo de enfermedad de la piel, y obviamente nosotros mismos, como lo mencionaba también en el video, donde tenemos que estar presente, que entre nosotros mismos nos podemos obviamente contaminar. En este caso, capitis y corporis en realidad simplemente es una forma de explicar en qué parte del cuerpo está, nada más, porque ambos obviamente son del mismo grupo, ¿ya? Tiñas o tinea, que en realidad es el término más exacto, pero como ustedes ven son los mismos géneros, ¿ya? Se dice que de alguna manera, en el caso de capitis, tiene una mayor predisposición o digamos una mayor prevalencia en el cuero cabelludo, inclusive las cejas y las pestañas, chicas, sobre todo las que usan postizas, ¿ya? Si la postiza también puede tener presencia de hongos, obviamente eso puede agravar su cuadro. En el caso de los niños de edad escolar, muy común, ¿por qué? Porque los niños de alguna manera pues es fácil que se contagien por el juego, que hacen muy usual entre ellos. En realidad, fuera del tema de la higiene, que a veces puede ser un niño limpio, pero al momento de salir a jugar se contamina con otro niño, o sea, ya no tiene que ver ahí mucho la higiene, sino ya el contacto. En el caso del corporis, no tiene como predisposición estar en zonas de allá mucosas, como por ejemplo, donde ustedes encuentran mucosas. Exacto. Ajá. Básicamente en esas zonas. ¿Ya? Esa parte entonces es importante reaccionar. Y imágenes, y lo más bonito, ahí está. Entonces por favor no confundir con los chupetones del viernes, pero ahí ustedes tienen básicamente cómo se puede generar el capitis y el corporis. El caso que estamos viendo de capitis ahí es ya obviamente muy exagerado, pero posible. En el otro caso ustedes están viendo que la señorita tiene en la parte del pecho y en la otra es en la parte de la pierna, si mal no recuerdo la imagen, no se la bajé, ya el corporis. Básicamente, como les digo, es el mismo grupo de hongos, pero en zonas diferentes. Y como ustedes no tienen un comportamiento inclusive diferente. Se dice que el capitis de alguna manera siempre es un poco más agresivo, pero en realidad se puede basar en que es mucho más la imagen como que fuerte, ¿ya? Acá tenemos otros, justamente creo que el último es la imagen que mostraba en el video, cómo se va la muestra de la uña de la señora, imagínense, o sea, esa es la forma en que se va a sacar en realidad, o sea, no se sorprendan mucho. Tenemos ahí el típico que ustedes ven en la parte de las palmas, la planta de los pies, inclusive entre los dedos, ya está, miren, el dedo está camándose bastante, está rojizo. Y bueno, en la mano obviamente también, en este caso, bueno, la persona de casualidad también tiene su anillo, lo cual obviamente va a ayudar a que el hongo tenga una zona de oscuridad y una zona de humedad, obviamente, por más que sea microhumedad, es humedad y es un problema en realidad. Por eso que en cierta parte está bien que saquen los anillos cuando se laven las manos para lavarlos también, ¿ya? Claro que ahí se les pierde, pero bueno, esa es otra historia. Al final te enamorado o enamorada te matan porque pero digan que es por salud pública, ¿ya? Ustedes lo hacen por el país. Y si te comprenden y te quieren, ya pues te compraré otro anillo. No, si es de diamantes o el de comprometido ya fueron. ¿Qué van a hacer? Diagnóstico, lo que nos interesa para nosotros, lo que nosotros tenemos que saber. En realidad, como ustedes vieron, podemos obtener las muestras directas, ¿ya? Y justamente uno de los métodos más directos es utilizando el aclaramiento. Y el aclaramiento se basa en usar hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, comúnmente conocidos como sosa o, en este caso, potasa, creo que lo conocen, sí, potasa. Y el otro que ustedes conocen, pues ya de segundo ciclo, el azul del lactofenol. ¿Quién de ustedes no ha trabajado con el azul del lactofenol en segundo ciclo en la práctica de hongos? Todos, ¿no? Todos lo han hecho aunque sea una vez. De hecho, el profesor creo que lo hacíamos entonces más para levadura, si mal no recuerdo. Sí. Pero en realidad lo pueden utilizar para cualquier tipo de hongos, filamentoso, buscando el conidio, el esporangio, si es aceptada o no aceptada. Características, por favor chicos, morfológicas que ustedes van a ver más a detalle en práctica. Y el cultivo, que fue una de las preguntas que decían sus compañeros en el examen oral. El agar por excelencia para los hongos es sauromo.
el nombre del Señor de los Anillos. La cicloheximida, ¿han escuchado de ese componente? No. ¿Lo han mencionado en práctica ya? No, también. Es básicamente como un componente que elimina hongos. ¿Cómo se dice? Antifúngico, más o menos. Que ayuda obviamente a determinados grupos de hongos. En este caso la temperatura promedio que podemos cultivarlo también es de 25. Sin embargo, ustedes han leído el libro, pero que han leído, ¿qué temperatura decía? 30 a 37. Perfecto. Entonces vean que hay inclusive en algunas informaciones siempre discusión. Y si ustedes vieron el tema de cultivo, justamente que no me acuerdo a quién le pregunté, hablaba de que algunos podía ser de 24 a 48 horas, mientras que en otros casos de 5 hasta 10 días aproximadamente. En algunos casos, no es muy común, puede durar hasta 2 meses. ¿Ya? En algunos casos. El aspecto de la colonia es lo que les preguntaba porque ustedes en práctica lo van a ver qué tipo de colonia es, qué color tiene, qué tipo de superficie, plana, no plana, de forma de cráteres, hay una sinfín de características. ¿Okay? Ver el tema ya micro, el tema justamente de las partes, eso es lo que ustedes tienen que analizar en sí en realidad. Y pruebas bioquímicas que ustedes saben de bacterios, que es básicamente lo mismo, analizar qué características propias tienen cada uno de estos grupos de hongos. ¿Ya? El último video que vamos a ver hoy día, voy a justamente colocar esta parte, la parte que habla de cultivo, para que ustedes vean las formas, porque eso es lo que ustedes van a notar, los colores. Es muy bonito la parte de hongos, porque personalmente lo veo más atractivo cuando crecen que de bacterias, un poquito más monótono en realidad. ¿Ya? Sin embargo, también ustedes van a ver las diferentes formas y la diferencia en el crecimiento de un hongo filamentoso a un hongo de levadura. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Por ahí que algunos dicen que el de levadura se parece un poco al bacteriano, pero ya eso lo vemos en el video más adelante. En el lado izquierdo tenemos el aclaramiento con hidróxido de potasio. ¿Ya? ¿Que me ayuda de qué? Me ayuda de una manera a poder observar mejor las cifras, destruye la queratina que está obviamente asociada con el hongo y me va a permitir poder observar mejor. Por el otro lado tenemos los cultivos y miren, inclusive es tan, digamos, llamativo las formas que uno parece un durazno y el otro parece medio polipróto. En la parte de tenemos el tubo también, cómo crecen. Sin embargo, es mucho mejor hacerlos en placa Petri con solar. ¿Ok? Y esa es la parte ya a nivel de microscopio, cómo ustedes tienen que observarlo en realidad. Si se dan cuenta bien, ¿qué estamos observando en las dos imágenes superiores? ¿Ya? ¿Cómo se dice eso de manera adecuada? ¿Las tabiques de qué? Veo pocas cifras, pero veo IFAs, ya. ¿Pero qué ven con mayor nitidez en realidad? ¿Esporangio o conidio? Ajá. ¿En práctica hicieron esto? Ya, entonces ya, por favor, no me hagan. ¿Quién enseña práctica a ustedes? La profesora me van a llamar y decirle que no se acuerdan. No leen, pues, chicos. Ahí dice. Ya, estaba viendo conillos en realidad. ¿Ya? Y si ustedes notan, ¿los conillos son iguales o diferentes? Diferentes. ¿En qué aspectos? No, más que la cantidad no, en la forma y los tabiques. Hay una muy notoria diferencia en los tabiques también, ¿ya? Fuera de la forma. Y abajo vemos obviamente ambos representados en una sola muestra en realidad, pero ese también es menor aumento, obviamente. Por eso no se ve tan bien como los demás. Por favor, chicos, recuerden, repasemos siempre. Tratamiento de manera general, ahí lo van a tener. Ustedes saben que no es nuestra intención mencionar mucho tratamiento porque ustedes no van a recetar, pero lo van a tener como información para que lo tengan siempre pendiente. ¿Sí? Por un tema de discusión en algún momento con un colega de salud. Muy bien, la última parte ya entrando es micosis subcutáneas. Y las micosis subcutáneas, como estamos viendo, básicamente se basan en la observación de un hongo que se encuentra en la vegetación. Un hongo que, como ahí conversábamos con algunos, tiene muchos problemas para la gente que trabaja con plantas. Y ahí ponemos ejemplos: horticultores, ganaderos,
los cultivadores de rosas, porque ustedes saben que la rosa tiene espinas, ¿cierto? Entonces la espina de alguna manera va a herir, lacerar, hacer un traumatismo en la piel, y eso va a ser obviamente una entrada ¿para quién? Para el hongo. Bien, pues, de alguna manera es oportunista, por así decirlo. Sin embargo, cuando una persona tiene bajas defensas, cuando tiene el sistema inmunológico comprometido, puede inclusive desarrollar la enfermedad por una simple inhalación. ¿Ya? Obviamente porque las personas tienen las defensas muy bajas, y esto va a hacer que sea un blanco muy fácil de poder vencer al final y obviamente colonizar a la persona. Y bueno, veamos ahora qué sucede cuando en este caso vamos a ver qué es lo que sucede cuando es por un corte o por una herida por la misma planta. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la micosis, en este caso que es un hongo dimórfico. Si ustedes notan las dos imágenes, izquierda y derecha, ustedes automáticamente podrían pensar que estamos hablando, en el caso de la izquierda, un filamentoso, ¿cierto? Pero en el caso de la derecha parece que puede ser una levadura. Entonces, cuando tiene esas dos características, es un hongo dimórfico. En estadios diferentes de su ciclo vital van a tener este tipo de comportamiento. No es de todo, por si acaso. A uno le llaman también característica de un hongo atípico. Bueno, son características. ¿Ya? Ahí vemos la zona. Si ustedes notan, en realidad no está en la superficie. Se nota que está abultado por debajo de la piel y cómo la levanta. Para de alguna manera, porque está comenzando a colonizar toda la parte baja del epitelio, que ustedes ya de hecho conocen. ¿Ya? Y obviamente pues, produce las heridas que vemos ahí muy notorias en realidad. Acá tenemos otro caso. Sí, es impreso. Por el caso ya estaban los gestores. Ya lo saben por darle un día antes siempre, para que lo puedan seguir. Acá estamos viendo básicamente que el hábitat del suelo y las plantas, un hongo ambiental en sí. Vamos a ver que la entrada siempre va a estar relacionada a un traumatismo de algún tipo, lo cual permite que el hongo como sale en la imagen al lado derecho, es una infección prácticamente local. No estamos hablando acá de una sistémica. Normalmente estamos viendo que se aloja en la parte donde ha sido justamente seguro. Muy raras veces, pero puede suceder, hay una diseminación, pero básicamente a los ganglios linfáticos. Yo sé que ustedes saben que es un ganglio linfático, ¿no, chicos? ¿Qué es? Dalila. ¿Dónde encuentro cambio nuclear? Acá, hay unos análisis bien conocidos, Son tres tipos de ganglios, pero no me acuerdo. Sí, pero dilo, no hagas señales porque tus compañeros no van a voltear. ¿Dónde? Chicos, ¿qué miedo de hablar? Ya, a ver, Vidal. No, sí, sé que son tres, creo, pero no me acuerdo. ¿Son tres? ¿Solo tres? No, no son solo tres. Hay varios, pero lo más importante son tres. los amígdalas, que es el más conocido, pero hay ganglios en las zonas axilares y inguinales también. Claro, son los más grandes. Por favor, chicos, hablen rápido. Diagnóstico, básicamente tejidos. Ya ustedes ya van a en su momento ver el tema de tejidos sobre el disco, pero ya se puede hacer básicamente con una muestra, una biopsia de ahí de la zona, imagínense, eso ya es más doloroso en realidad. Y obviamente lo cultivamos. ¿Ya? Y bueno, esperar que crezca, obviamente dentro del tiempo esperado y observar las características. Tratamientos también lo tenemos, por si acaso. Algunos de esos son de manera genérica. Me falta ver el video. Consistencia, topografía y color en el anverso y reverso. Consistencia. En la consistencia pueden ser cremosas, rugosas, pulverulentas, algodonosas, aterciopeladas,
granulosas. En la topografía pueden ser planas, crateriformes y cerebriformes. Y por último, en el color, blancas, negras, amarillas, verdes y una gran variedad de colores según el hongo, el género y la especie. A continuación les hablaremos de reactivos y colorantes. KOH al 10%. El KOH al 10% es la técnica más utilizada en micología. Descompone la queratina, digiere el material proteico y aclara la preparación, lo cual permite observar las estructuras fúngicas con mayor facilidad. Tinta china. La tinta china es un método de contraste útil para visualizar la cápsula de polisacárido de Cryptococcus neoforma mediante la presencia de un halo claro nítido alrededor de la levadura. Giemsa. La coloración de giemsa es útil para el diagnóstico de histoplasmosis, foliculitis y neumocistosis. Ácido periódico de Schiff. En esta coloración, los mucopolisacáridos neutros presentes en la pared celular de los hongos se oxidan en presencia de ácido periódico al formar aldehídos. Estos aldehídos fijan la fuchsina de Schiff, produciendo una tinción rojiza. Azul de lactofenol. El fenol destruye la flora acompañante. El ácido láctico conserva las estructuras fúngicas. Es una técnica rápida, útil para realizar el examen directo del cultivo. Plata metenamina tegomol. Es la coloración especial más empleada. Las estructuras de hongos toman un color café a negro debido al depósito de la plata reducida en los lugares de localización de los aldehídos. Rojo Congo. Se utiliza para hacer examen directo de materiales patológicos no queratinizados, como líquido cefalorraquídeo, flujos y esputo. Granja. Se emplea para la tinción de blastoconidias y pseudohifas del género Cándida, Malassezia, Cryptococcus y Actinomycetus. Algunos mohos como Aspergillus, Fusarium, Mucor se tiñen regularmente. A continuación, una correlación de los hongos de mayor importancia. En la correlación mencionaremos características macroscópicas como el crecimiento que tienen los cultivos y también microscópicas como las estructuras que se observan en el microscopio. Cándida. Las colonias se observan cremosas, lisas, y en el lagar Chrome cándida se observan de varios colores. Albicans, azul para tropicalis y rosadas para cruceiro. En la microscopía se observan blastoconidias y pseudomycelios. Aspergillus niger. Se observan colonias de aspecto granuloso, negras, con topografía planas, limitadas y no se observan pigmento difusivo. Al microscopio se observan conidióforos de pared delgada, pigmentado, una vesícula esférica y cabezuelas radiadas biseriadas. Aspergillus fumigatus. Colonias verde oscuro, planas, plegadas y limitadas a terciopeladas. Y colonias verde oscuro, planas y limitadas pulverulentas. Y algunas veces produce pigmento de color ocre o café amarillento. Al microscopio se observan conidióforos de pared delgada, a menudo de color verde en la parte superior, cabezuelas columnares uniseriadas, vesículas en forma de clava, conidios verrugosos esféricos. Aspergillus flavus. En los cultivos se observan colonias planas, verdosas, ilimitadas y pulverulentas. No se observa pigmento difusible. En el microscopio se observan conidióforos galinos de pared rugosa, cabezuela radiada, uniseriada, vesículas esféricas, conidias espinuladas esféricas.
Fusarium. Colonias algodonosas de color morado que pueden cubrir todo el lagar y adherirse a las paredes. Y se observa un pigmento difusible de color morado. Al microscopio se observan las hifas hialinas septadas y delgadas con presencia de macroconidias fusiformes septadas y microconidias elipsoidales. Penicillium. Colonias de crecimiento rápido, pulverulentas de color verde. No se observa pigmento difusivo. En la microscopía se observan hifas hialinas septadas y delgadas, conidias producidas en cadenas esféricas de pared delgadas. Porosporas. En este grupo de hongos encontramos a Alternaria, bipolaris y Curburaria. Alternaria. En el cultivo se observan colonias blancas y grisáceas, planas, lanosas, que con el tiempo se oscurecen, se tornan de colores grises, verde oliva y negro, y producción de pigmentos marrón a negros. En el microscopio se observan hifas septadas de matiáceas, con idióporos septados cafés con una apariencia en zigzag debido a la presencia de cicatrices planas en el sitio donde se produjo la conidia. Las conidias son de color café, con septos transversales y longitudinales, organizadas solitarias o canetuladas, acropétalas, lisas o rugosas. Curburaria. Se observan colonias algodonosas, blancas, grisáceas y con el reverso café oscuro a negro. Al microscopio se observan hifas septadas de matiáceas, con idiófonos rectos, cafés, multicelulares, simples o ramificados, doblados en los puntos donde se originan las conidias con crecimiento proliferativo sinpodial. Las conidias son de matiáceas, multicelulares, elipsoidales, curvadas en la célula central con 3 a 4 septos transversales. Bipolares. Se observan las colonias aterciopeladas o algodonosas, inicialmente blancas, marrones o grisáceas, que se convierten en verde oliva a negro con un borde gris en la periferia y al reverso de color oscuro, verde oliva a negro. Al microscopio se observan hifas septadas de matiáceas con idióforos cafés, rectos, multicelulares, geniculados y doblados en los puntos donde se produce una conidia. Géneros Mucor y Rhizopus. Mucor. En mucor se observan colonias algodonosas que alcanzan la superficie de la caja. Son de color blancas amarillentas con algunos puntos negros. En la microscopía se observan hifas hialinas aceptadas con esporangios hialinos. Rhizopus. En el cultivo se obtienen colonias muy similares a las de mucor. Son algodonosas, blancas con puntos de color negro. En la microscopía se observan esporangios de color café con rizoides que son típicos del género Rhizopus. Hongos levaduriformes. Geotrichum. En el cultivo se obtienen colonias blancas a beige, aterciopeladas o cremosas y un poco rugosas. En el microscopio se observan hifas septadas o fragmentadas. Tricosporum. Colonias cerebriformes, blancas y cremosas. Y en la microscopía se observan blastoconidias y artroconidias. Wow, Silvia, qué video tan interesante. ¿Cómo te pareció el video? Me pareció excelente, nos mostró de una manera muy didáctica todo lo relacionado con estos microorganismos y me aclaró muchas dudas que tenía. Pues espero que ustedes también les... El video, bueno, en realidad educativo bien simple y lo pueden ver ya más completo. Hay partes en las cuales, como han notado también por el acento que tienen, no lo pronuncian bien, pero creo que es bien entendible a varias partes. Bueno chicos, con eso es todo, hasta la próxima semana, por favor.